Del Evangelio según San Juan capítulo 2, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: «Ya no tienen vino». Jesús le contestó: «Mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora». Pero ella dijo a los que servían: «Hagan lo que él les diga». Había ahí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: «Llenen de agua esas tinajas», y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: «Saquen ahora un poco y llévenselo al mayordomo». Así lo hicieron, y en cuanto el mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: «Todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú en cambio has guardado el vino mejor hasta ahora». Esto que Jesús hizo en Caná de Galilea fue la primera de sus señales milagrosas. Así mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el día de hoy acabamos de escuchar un episodio que ya lo conocemos, lo hemos escuchado muchísimas veces, y es el relato del primer milagro del Señor, que es cómo convierte el agua en vino en las bodas de Caná. Es un relato que es hermosísimo porque es bien importante todos los signos que van apareciendo en este relato. Uno de los primeros signos es, por ejemplo, el hecho de que Jesucristo cumple su primer milagro en medio de una fiesta matrimonial, es decir, en medio de una fiesta donde se hace el intercambio del consentimiento, del amor y del respeto mutuo, ¿verdad? Y entonces vemos cómo Dios siempre influye, actúa dentro del matrimonio. Sin embargo, sabemos que el contexto en el que nosotros nos encontramos ahorita es un poco distinto. Ahorita nosotros nos estamos preparando para la gran fiesta que vamos a celebrar el día de mañana, que es la Epifanía del Señor, la manifestación del Señor. Y entonces, así como decíamos hace un par de días atrás, cómo es importante ir viendo en los detallitos, en las cosas pequeñas, cómo Jesucristo se manifiesta. La primera cosa que nosotros vemos es que Él no quiere intervenir, no porque no quiera, no porque no esté dispuesto a intervenir, sino que porque dice: todavía no ha llegado mi hora. Sin embargo, ahí vemos la importancia también de la intercesión de María. Vemos y cómo María viene, identifica la necesidad, presenta esa necesidad a Jesucristo, y Jesucristo no le desobedece. ¿Por qué? Porque es su madre. Recordemos un episodio que leíamos hace un par de días también, que era el niño Jesús perdido y hallado en el templo. Veíamos cómo el niño había actuado con osadía, se había quedado en Jerusalén, estaba en la sinagoga hablando entre los doctores, entre los fariseos, haciéndoles preguntas también. Y entonces María, afligida, viene y le dice al niño Jesús: ¿por qué nos has hecho esto? Nosotros estábamos angustiados buscándote, ¿verdad? Y desde ese momento Jesucristo no volvió a desobedecer a su madre, ¿verdad? Y entonces la palabra que María siempre le pide, o la cosa que María siempre le pide a Jesucristo, Jesucristo la va a cumplir. ¿Por qué? Porque Jesucristo no desobedece a la madre. Y otra de las cosas, otro de los signos hermosísimos que nosotros vemos, que es la manifestación, es la forma en cómo cumple el milagro, ¿verdad? Y entonces vemos cómo llena las tinajas de agua, simple y sencillamente le dice a los sirvientes: vaya, preséntenle ahora un poco de esto al mayordomo, y al mayordomo reconoce, ¿no?, el vino mejor, ¿verdad? Y los discípulos vienen y creen en él. Y esto es bien importante, como la palabra a veces siempre enfatiza o recalca cuánto creen en Jesús. ¿Por qué? Por esas pequeñas manifestaciones. Queridos hermanos, a veces nosotros no nos damos cuenta de que la gracia que nosotros recibimos cuando participamos en una Eucaristía, cuando vamos al bautismo de un niño, de una niña, cuando vamos a celebrar la confirma de nosotros mismos o de una persona que está cercana a nosotros, cuando nos llaman a servir como padrinos,
a veces no reconocemos lo hermoso de la gracia y de la bendición o de la misión que el Señor nos está llamando a hacer en ese momento y cómo Él nos acompaña, ¿verdad? Y entonces yo creo que para poder celebrar con gran alegría y gran gozo lo que hemos venido diciendo a lo largo de esta semana, esta fiesta de la Epifanía es justamente aprender a reconocer que en las cosas pequeñas, en los detalles, está también una gran majestad por parte del Señor que nos ayuda a realmente creer en Él y cómo se manifiesta en nuestra vida, cómo se hace epifanía en nuestra vida. Recuerde, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.